bueno que se decidieron pasar aquí a la iglesia. I'm glad you decided to come to church. Dios me ha estado ministrando God has been ministering to me con una enseñanza sobrenatural, with a supernatural teaching, la clave a la realización del cristiano. the key to Christian fulfillment. Y yo te recomiendo que revises los videos YouTube. And I recommend that you you look over the YouTube teachings. Yo los he estado repasando I have been watching them, y ha sido de gran bendición. and they have been a great blessing to me. Y no nada más los revises, ¿verdad? Pero también compártelos. And not solely watch them, but share them. Es importante compartir el mensaje. It's important to share the message. Amén. Amen. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Holy God, in the name of Christ Jesus, te doy gracias we thank you por esta oportunidad de predicar tu palabra, for this opportunity to preach your word, que no regrese a ti vacía, that it does not return to you void sin antes cumplir el propósito por lo cual has mandado. without accomplishing that for which you sent it. En nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Nuestra cita clave para la enseñanza Our key verse for this teaching está en Mateo 11:12, is in Matthew 11:12, que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, that says, from the days of John the Baptist until now, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. the kingdom of heaven has been subject to violence, and violent people have been raiding it. Ya, en inglés, en la nueva versión internacional dice que subject to violence. Dice diferente en el reino, en la reina, en el nueva versión Y en realidad la internacional. traducción, algunas versiones la traducen diferente. And in different translations, it's translated different. Sobre si está sufriendo violencia, Whether you are suffering violence, no, el reino de Dios. that is, the kingdom of heaven is Ah, subject to violence. pero, o sea, lo que en realidad tiene la connotación aquí es What in reality this connotation has que el Is- reino de Dios viene avanzando that the kingdom of God is advancing a dificultad, with difficulties, por todo lo que se ha levantado en contra de él, for everything that has come against it desde Juan el Bautista. since John the Baptist. Que antes de Juan el Bautista Before John the Baptist, se hablaba de la venida de El Salvador. it was talked about the coming of the Savior. Después de la venida de Juan el Bautista, After John the Baptist, El Salvador ya estaba en la tierra. the kingdom was already on earth. The King, The King, El Salvador, the Savior, El Salvador ya estaba en la tierra. he was already on earth. Por eso es que la esfera demoníaca For that reason, the demonic sphere empezó a trabajar began to work a niveles in levels más fuertes, that were stronger, que dice la palabra con violencia. that the word says with violence. El NIV en español dice contra viento y marea. NIV in Spanish says against all odds. Entonces, So therefore, pudiéramos decir que el reino de los cielos we could say that the kingdom of heaven viene avanzando is advancing contra toda oposición. against all opposition. Hay mucha oposición para que se levante el reino de Dios. There is much opposition so that the kingdom of heaven can advance. Jesucristo muere, Jesus Christ dies, resucita el tercer día resurrects the third day, y está sentado a la derecha del Padre. and he's sitting at the right hand of the Father. Pero le trae una encomienda a la iglesia. But he brings a word to the church, Task, a task el de hacer discípulos. to make disciples. Jesús dice, Jesus says, todo se me ha entregado a mí, everything has been given to me en el cielo como en la tierra, in heaven and on earth. toda autoridad es mía. All authority is mine. Por eso vayan y hagan discípulos And for that reason, go and make de disciples todas las naciones, of all the nations, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, enseñándoles todo lo que yo les he mandado, teaching them everything I have sent you to do,
y he aquí estaré con ustedes hasta el fin de esta era. and I will be with you until the end of the era. Mateo 28, 19, 20. Matthew 28:19. Entonces, And so therefore, nos deja una encomienda a task is left to us de hacer discípulos. of making disciples. Y tenemos que hacer discípulos, And we must make disciples, y de la forma para hacer discípulos, and the way to make disciples, tienes que compartirles las buenas nuevas primero. you must share the good news with them. Si no, ¿de qué discípulos estamos hablando? If not, then what disciples are we referring to? Tienes que enseñar las buenas nuevas primeramente. You must teach the good news first. ¿De qué se trata esto de Jesucristo? What is this all about of Jesus Christ? ¿Es una religión? It's a religion? ¿Es una secta? Is it a sect? ¿Es solamente una enseñanza filosófica? Is it a philosophy teaching? ¿Qué es? What is it? Entonces tú tienes que aprender Therefore, you need to learn lo que es what it is para empezar a ganar a la gente para Cristo. to begin to win people for Christ. Porque les enseñan las buenas nuevas, Because you teach them the good news, entonces empieza ese proceso de discipulado con esas personas. and then you begin the process of discipleship with those people. Todo esto All of this contra viento y marea, against all odds, contra toda oposición. against all opposition. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, So when one receives Christ, uno se siente bien contento, you can feel very happy. uno dejó algunas cosas, You may leave some things. Dios renovó tu vida, God renews your life. Dios hizo algunos milagros, God makes some miracles. te sientes You bien, feel good. pero ahora But now te toca it's your ir turn a ser discípulos to go make disciples contra toda oposición. against all opposition. Y la mayoría de nosotros And the majority of us, nos desanimamos we become discouraged, o no lo intentamos. or we don't even try. Y si lo intentamos, And if we do try, porque está contra viento y marea, because it's against all odds, contra toda oposición, against all opposition, hay toda oposición there is all opposition, y te desanimas you become discouraged, y lo dejas. and then you put it aside. A lo mejor ya dejaste la iglesia, Perhaps you stop attending church. a lo mejor estás brincando de iglesia a iglesia, Perhaps you're jumping from church to a lo church. mejor ya simplemente vas a la iglesia nada más por ir. Perhaps you just attend church just to go, Pero nada but nothing de hacer discípulos. of making disciples. Y no te sientas mal. Don't feel bad. La mayoría de la iglesia The majority of the en church, general in general, no hace discípulos. does not make disciples. Hemos levantado ministerios o iglesias We have raised churches, ministries, de acuerdo according al espíritu to the Spirit que tiene que ver that has to do con with el mundo. the world. En otras palabras, In other words, un espíritu antropocéntrico. a spirit that is Anthropocentric. anthropocentric. ¿Qué quiere decir esto? What does this word mean? Enfocado Focused a la humanidad del hombre of man's humanity y no and not cristocéntrico, Christ-centered, enfocado a Cristo. focused on Christ. Tanto el mundo lo hace The world does it como la iglesia lo hace. like the church does it. Tres pasos de cómo salir de deudas. 3 steps to how to get out of debt. 12 pasos para cómo gobernar tu vida. 12 steps to govern your life.
3 vueltas para volverte la mujer empoderada. 3 turns and becoming to the empowered woman. Y aunque tiene su momento y su lugar, And though it has its moment and place, porque la mujer tiene que ser empoderada, because the woman must be empowered, el evangelio tiene que estar enfocado the gospel must be focused en Cristo in Christ y cómo hacer discípulos and in how to make y disciples cómo prepararnos and how to prepare us a la segunda venida de Cristo. to the second coming of Christ. Cristo viene, hermanos. Christ is coming, brethren. Cristo viene y regresa por su iglesia. Christ is coming for his church. Y la mayoría de la iglesia no va a estar preparada. And the majority of the church will not be ready. Entonces, And so therefore, ¿cómo le vamos a hacer how are we going to do this? para poder nosotros tener esa realización cristiana? In order to have that realization, that Christian realization, Dijimos que primero tienes que volver a nacer, we mentioned that first you must be born again. porque sin volver a nacer no puedes ver el reino de Dios, dice Jesús. Because if you are not born again, you will not see the kingdom of God, Jesus says. También Also, debemos de vivir en el temor de Dios. We must live in the fear of God. Y estuvimos dando muchos ejemplos And we were giving many examples de gente que conocía de Dios, of people that knew about God, conocía a Dios, knew God, pero perdió el temor de Dios but lost the fear towards God. y por ende And because of that, cayeron they fell y se apartaron. and they went astray. También dijimos que We debemos also de said ser libres that we must be free. y ese nos tomó como 3 diferentes domingos And that took about 3 different Sundays for that, porque tuvimos liberación because we had deliverance. y es que debemos ser libres That is that we need to be y free libres de verdad. and free indeed. Cuando tú entiendes tu libertad, When you understand your freedom, caminas diferente, you walk different. hablas diferente. You speak differently. Amén. Amen? Porque eres libre. Because you're free. Entonces, And so therefore, hemos enseñado cómo llegar a la liberación, we have taught about how to arrive to deliverance, cómo mantener la liberación how to maintain y es deliverance, bien importante. and it's very important. Y luego, And then el afterwards, domingo pasado, last Sunday, enseñamos cómo recibir instrucción del propósito de Dios para tu vida. we taught about receiving instruction from God's purpose for your life. Porque para que tengas esa realización cristiana, So that you can have this Christian realization, porque quiero decirte que la realización cristiana because let me tell you, the Christian realization no se va a llevar a cabo ahorita, will not come about now sino hasta cuando regrese Cristo. until Christ returns. Ahí es donde se va a saber si en realidad That is where we will know in reality si conocíamos a Cristo. if we know Christ. La Biblia dice que muchos se van a sorprender. The Bible says that many will be surprised. Que va a decir, Señor, Will say, Lord, yo te conocía. I knew you. Yo saqué demonios a tu nombre. I cast out demons in your name. Apártate, yo no te conozco. Move aside, I don't know you. La realización cristiana va a ser cuando Jesús diga, The Christian realization will be when Jesus says, pásale, come on in. eres parte de la familia. You are part of the family. Te preparé una casa, I prepared a un house hogar for para you, ti. a home for you. Esa es la realización cristiana. That is the Christian realization. Y la mayoría de nosotros And the majority of us, no estamos trabajando we are not working en la preparación in the preparation para ese día. for that day. La mayoría de The nosotros majority of us estamos construyendo are building para nosotros nada más, solely for ourselves, para este mundo, for this world, pero no para el venidero. but not for the one to come.
Y esa es una de las artimañas del mundo, ¿verdad? And these are some of the schemes of the world. Mantenerte ocupado en cosas que no tengan que ver con el reino de Dios. To maintain yourself occupied in things that have nothing to do with God's kingdom. Y lo último And lastly, tiene que ver con empezar a dar fruto. it has to do with start bearing fruit. Debemos de empezar a dar fruto, hermano. We must begin to bear fruit, brethren. Debemos de empezar We must begin a dar fruto. to bear fruit. Y el fruto es algo muy interesante, And the fruit is very interesting, cómo se enseña en la Escritura. how it is taught in the scripture. Porque la Escritura habla del fruto del Espíritu Santo. Because the scripture talks about the fruit of the Holy Spirit. Y el fruto del Espíritu Santo tiene diferentes revelaciones And the fruit of the Holy Spirit has different revelations, o manifestaciones. or better yet said, manifestations. Pero But- del fruto del que yo me refiero aquí es el fruto que nosotros debemos de dar. The fruit that I'm referring to is the fruit that we are to give, Que el Espíritu Santo te ayuda para poder llevarlo a cabo. that the Holy Spirit helps you so that you can have that come about. Fíjate bien, Watch carefully. que dice Juan 15:16, ¿verdad? John 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. En una de las enseñanzas, And one of the teachings, yo estaba diciendo I was saying que que muchas veces nosotros pedimos a Dios oftentimes we ask God fuera del propósito de Dios. out of God's El purpose. propósito de Dios está en este lado. God's purpose is Y on tú te this la side, pasas en este lado pidiéndole a Dios. and you're on the other side asking Y God. Dios está esperando que te vuelvas a Él para que empieces el propósito de Dios. And God is waiting for you to turn to Him so you can begin God's purpose for your life Para poder bendecirte. in order to bless you. Aquí dice Here it says que el Padre les dará todo lo que pidan that the Father en mi nombre. will give you whatever you ask in my name. Entonces yo te puedo decir, todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Dios te lo va a dar. So I can say, whatever you ask for in the name of the Father, He will give it to you. Pero yo sería un mentiroso, But I would be a liar porque eso no fue lo que dijo Dios. because that's not what God said here. Lo que dice aquí la palabra de Dios es, What God's word says here, yo los comisioné para que vayan y den fruto y un fruto que perdure. I appointed you so that you may go and bear fruit, fruit that will last. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. And so whatever you ask in my name, the Father will give you. En otras palabras, In other words, tienes que estar en el propósito de Dios para tu vida. you must be in God's purpose for your life. Él te comisionó. He commissions Él you. te dijo, ve y haz discípulo de las naciones. He goes and tells you to make disciples of the nations, Bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Enséñales Spirit, teaching them todo lo que te he mandado. everything that I've sent you. Entonces Él nos está comisionando So He is commissioning us para que vayan y den fruto. to go and bear fruit, Y no cualquier fruto, and not any type of fruit, pero fruto que perdure. but fruit that will last. O sea, que se multiplique. That is, that it will multiply. Porque el fruto, Because fruit, naturalmente hablando, naturally speaking, tiene su semilla dentro del fruto. has its fruit within the fruit. Entonces, And so therefore, hay la posibilidad de multiplicación en cada fruto there is a possibility of fruit in each of the fruits para que perdure. so that it will last. Entonces,
cuando nosotros And therefore, when we estamos en el propósito de Dios, are in God's purpose, estamos levantando discípulos, we're raising disciples, estamos compartiendo la obra. we're sharing the work. Acuérdate, contra toda oposición, Remember, against all opposition, dice aquí it says here, que si hacemos eso, that if we do this, entonces así then we can, tú irás donde el Padre you will go to the Father, y le pedirás cualquier cosa and you will ask the Father anything en el nombre de Cristo in the name of Christ, y Él te lo dará. and He will give to you. Hay personas que a veces dicen, There's people that say, no, ora por mí, oh, pray for me, porque because me doy cuenta que I realize a ti sí te escucha Dios. that God hears you, Pero piensan que a uno lo escucha Dios, but they think that God hears me, a eso. us, or you, Someone. Dios escucha, piensan que Dios los escucha They think that God hears them porque son buenas personas. because they're good people. Pero no, But no, Dios los escucha God hears porque them ellos están en los negocios del Padre. because they are in the Father's business. Están contra viento y marea. They're against all odds. Sí, ya la regué. Yes, I messed up, Ya me levanté otra vez. but I got up Y le again. voy a seguir echando ganas, I'm going Señor. to keep working at it, Lord. Sí, a los que traje a la iglesia ya no vienen. Yes, the ones I brought to the church, they don't come anymore. Sí, están hablando mal de mí la gente. Yes, people are talking bad Pero yo about voy me, a seguir but I'm going to continue contra todo viento y marea, against all odds, contra toda oposición, against all opposition, porque yo sé because I know que el reino de Dios that the kingdom of God sigue avanzando continues advancing desde Juan el Bautista from John the Baptist hasta ahorita up to now contra toda oposición. against all opposition. Entonces no se me va a hacer fácil. Therefore, it will not be easy. Esto no es fácil. This is not easy. No tiene que ser fácil. It does not need to be easy. Lo que tiene que ser es verdad. What it has to be is truth. Y la verdad de Cristo And the truth of Christ dice que says si tú sigues su mandamiento, that if you follow his commandments, verdaderamente serás su discípulo you will truly be his disciple. y conocerás la verdad. And you will know the truth, Y esa verdad te hará libre. and that truth will make you free. Cuando la verdad te hace libre, When the truth makes you free, es cuando tú recibes la comisión de Cristo que habla aquí it's when you receive the commission of y Christ that sigues says el here, propósito de Dios. and you follow God's purpose. Y dices, no, apóstol, es que And you say, no, apostle, a mí no se me da eso de hablar. no, that about talking to people doesn't go well with me. No, a mí no, es que yo no soy así. No, I'm not like that. Y así le dijo Moisés And that's what a Moses Dios. said to God. Moisés eso le dijo a Dios. Moses said that to God. Y Dios le dijo, pues quién crees que te puso la boca ahí donde la tienes? And God said, who do you think put the mouth there where you have it? ¿Quién crees que creó todo lo para que puedas hablar? Pues, Who do you think gave you the ability to talk? y si todavía no estás todavía listo, And if you still are not ready, pero de veras tienes but las ganas de seguir el propósito de Dios, you really have the desire to follow God's purpose, Dios te va a mandar un Aarón. God will send you an Aaron. Dios te dará a alguien que God will give con you él. somebody. Por eso, Pastor Susi y Jesús That's why Pastor Susie, Jesus los mandó de dos en dos sent them 2 by 2 a predicar la palabra. to preach the word. Vayan de dos en dos. Go 2 by 2. Así cuando dice la palabra de Dios, cuando uno se cae, The word of God says when El one otro lo puede falls, levantar. the other one can bring them up. de dos en dos, cuando 2 by uno se 2. atora When one gets stuck al decir algo, to say something, el otro lo desatora. the other one helps them out. De dos en dos. 2 and 2. Ah. Así que vamos a
Vamos a mandar a Anthony y a Brian. So we're going to send De dos en Anthony dos, órale. and Brian 2 by 2. Vámonos. Let's go. De dos en dos. 2 and 2. Y fíjate lo que va a pasar. And watch what's going to happen. Al rato nadie te va a parar. Afterwards, nobody's going to stop you. Lo único que busca Dios es un corazón dispuesto. The only thing that God is looking for is for a willing heart. Si estás dispuesto, Dios If you're willing, God dice, says, uno siembra, otro riega, One pero Dios da el sows, crecimiento. and God is the one that brings the One growth. sows, one waters, but God gives the Growth. growth, the increase. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Are we understanding? Porque se están quedando viendo con- Because you're looking at me kind of like, Eso de hacer discípulos. that about making disciples. Ya, yo sé que Yeah, I understand that. es difícil It's difficult porque es contra toda oposición. because it's against all La opposition. Biblia dijo que así iba a ser, The Bible says that that's how it would be. pero es posible, hermano. But it's possible, brethren. Amén. Lucas 13 del 6 al 9. Luke 13, 6 through 9. Entonces les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto, en ella no encontró nada. Así que dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto, esta higuera, y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así más adelante dé fruto, de lo contrario, córtala. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, For 3 years now I have been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Mira, voy a darte un contexto de algo que me viene a la mente. I'm going to share a context of something that comes to my mind. Al pastor Joe Austin Pastor Joel Osteen, lo critican mucho they criticize him much por el tipo de enseñanza que da, for the type of teaching that he shares. pero él dice que él fue llamado para eso. But he says he was called for that. Y me imagino que él, si quisiera tratar de hacer algo diferente, no le saldría. And I imagine if he tried to do something different, it wouldn't work for him. Entonces, And yo so acabo de therefore- leer este pasaje, Pastor Susi. I just read this passage, Pastor Susie, Me estoy preparando a decir algo. and I'm preparing to say something. Y yo quiero sonar más como Joe Austin, ¿verdad? And I want to sound a bit like Joel Osteen here. Pero yo me he dado cuenta que Dios no me ha llamado para dar ese mensaje. But I realized that God did not call me to give that type of message. Entonces, así como se aguanta Joe Austin y sigue su propio mensaje, yo voy a tener que aguantarme y seguir el mío. And just like Joel Osteen preaches his message, well, I'm going to preach mine. Y el que tenga oídos, que oiga. And who has ears, let him hear. Y al que le guste a Joe Austin, que vea a Joe Austin. And if you like to listen to Joel Osteen, go right ahead. ¿Ya estás listo? Are you ready?
Creo que el que se estaba listando fui yo. I think the one that was getting ready was myself. Aquí nos cuenta Jesucristo Here, Jesus Christ shares with us de una persona que era dueño de un viñedo. of a person that was the owner of a vineyard. Y había una higuera específica And there was a specific fig tree que cada vez que venían no daba fruto. that every time he went to this tree, it did not give fruit. O sea, That is, llegaba el dueño the owner would come y decía, voy a ir a ver esa higuera. and he would say, well, I'm going to go check out this fig tree. Es un viñedo It's a vineyard, y habla de una higuera que no daba fruto. and it refers to one fig No de tree muchas. did not give tree, not many, De una. simply one. Entonces me imagino, So I imagine, esto me lo imagino yo, this is what I imagine, que venía el dueño that the owner would y come, cada vez que llegaba and every time he would come, venía con el pensamiento, he would come with the thought, ¿será que ya ahora sí dio fruto? could it be that it is giving fruit now? Ya ni siquiera veía a las demás. He didn't even look at all the other ones. Eso es lo que yo pienso. That's what I'm thinking. No dice la Biblia. The Bible doesn't say this. Pero sí dice la But Biblia the Bible does que say iba y veía that he would go and see que no daba fruto. that it did not give Y fruit. dice, ya hay que cortar eso. And he would say, we better cut it Porque down. nada más está calentando la banca. Because he's just warming up the bench. Ahora yo también me pregunto, Now, I ask myself, ¿cuántas veces how many times Dios God ha ido a buscar tu fruto? has gone to look at your fruit? Ahora, Now, Dios te dirá, Joel Osteen Dios can te say, ama, God Dios te va a loves cuidar, you, no te God will preocupes. take care of you, don't worry about it. yo te digo, I tell you, si no das fruto, if you do not bear Él fruit, te corta. he will cut you down. Porque es lo que dice la palabra. Because that's what God's word says. Acuérdate, para la realización de un cristiano, Remember, for the Christian fulfillment, este cristiano debe de dar fruto. this Christian should give fruit, should bear fruit. Y Dios, And God, no sé si cada año, I don't know if every year, cada 3 meses, every 3 months, cada quincena every 2 o weeks, cada cuarto, así como una empresa cada cuarto de año, or o every sea, cada 3 meses, quarter, va y ve go and he sees si ya tienes fruto. if you have fruit. ¿Será que este año Could it be that this year es el año que ya ibas a ser cortado? is the year that you were going to be cut off? Cut down? Y que se animó Dios darte una otra oportunidad. And God was moved to give you another opportunity. Ahora es lo que dice la palabra. Now, it's what the word says. Yo no quiero ser cortado. I don't want to be cut down. Yo quiero realizarme como cristiano. I want to be fulfilled as a Christian. Yo quiero dar fruto I want to give fruit y fruto que perdure. and fruit that lasts. ¿Querrás tú dar fruto también? Will you want to do that as well? Porque todos somos bien buenos para decirle todos los demás lo que necesitan hacer, Because we're all so good to tell everybody else what they need to do, pero malísimos para entender qué es lo que yo tengo que hacer. but very bad to do what I need to do. Es más, That is, esta grábala, record it, recuérdala, remember it, recítala.
recite it. Tendemos a We tend to enfocarnos focus en on las debilidades the weaknesses y los problemas de los demás and the problems of everyone else para evitar to avoid enfocarnos focus, en nuestras debilidades focusing on our own y weaknesses problemas. and problems. Jesús lo dijo de diferente forma. Jesus said it in different ways. Jesús dijo Jesus said que nos la pasamos queriendo quitar la espina that we go about our life trying to remove the speck del ojo del compañero of the eye of our companion, y el tronco que tenemos nosotros nomás no hacemos nada al respecto. and the log that we don't do anything about it. Dice Jesús, Jesus says, remuévete tú el troncorón que traes ahí, remove that trunk that you have, para que entonces sí puedas ver so then you will be able to see lo que tiene tu prójimo. what your neighbor has. ¡Aleluya! Hallelujah. Ay, Dios me cuide, God take care of me. Dios me cuide. God take care of me. Juan 15 del 5:8. John 15:5-8. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y yo se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Posiblemente podemos pensar que el trabajo de hacer discípulos es del pastor, de un ministro. Possibly we can think that the work of making disciples is for the pastor and the ministers. Durante toda esta enseñanza, 9 diferentes domingos, During these 9 different teachings on Sundays, en varias ocasiones dije on various occasions I mentioned que la iglesia that the church es culpable de muchas de las cosas que se han enseñado y la gente sigue. is at fault for the things that have been taught and the people follow it. Y una de ellas es And one of them is la jerarquía en la iglesia, the hierarchy of the church. La jerarquía en la iglesia, The hierarchy of donde the ha church puesto a los más, según esto, espirituales arriba y así para abajo. Todos. that have put those that are most spiritual on a higher level and the rest of us on the bottom. Eso es demoníaco, hermano. That is demonic. Aquí todos somos iguales. Here we are all the same. Hay unos que reciben más honor, dice la palabra de Dios, There are some that receive more honor, God's word pero says. del honor que se habla es por el trabajo del cual ellos están haciendo. The honor that it refers to the work that they are doing. No todos pueden hacer el trabajo que otros están haciendo, Not everybody can do the work that others are doing. pero el trabajo de hacer discípulos, el llamado para ser discípulos, But the hermano, work of making disciples se le dio a todo aquel que conociera de Cristo. gave to all those that know about Christ. Lo que estamos hablando aquí, hermanos, What we're talking about here, brethren, es dar fruto, is to bear no fruit. importa dónde estés. It doesn't matter where you are.
acabas de recibir a Cristo, You just received Christ. empieza a trabajar en dar fruto. Begin in bearing Ya fruit. tienes 10 años en Cristo, You have 10 years in Christ. tienes mucho trabajo que hacer You have much work to do para dar fruto. to give fruit. Eres pastor, You're a pastor. fruto debes de dar. You should give fruit. No eres pastor, You're not a pastor. fruto tienes que dar. Fruit you should bear. Todos debemos de ser fructíferos. We should all be fruitful. Nuestra visión dice Our vision says que el Señor nos ha llamado that the Lord has called us a reproducir nuestro fruto. to produce our fruit. De eso se trata, hermanos. That's what it has to be about. Ay, ok, ya no voy a decir más que lo que tengo aquí en mi mente. Okay, I'm not going to say any more than what I have in my mind. Hay unas personas que conozco yo There are some people that I know de hace muchos años for many years now. que están en el ministerio. They're in the ministry, Y por muchos años and for many years, están medio apagadones bueno, porque están lejos. Yo los veía en el social media, en el medio social. they're a bit turned off. I've watched them on social media. Ahora, son gente Now, these are que people están en el ministerio. that are in the ministry, Son líderes en el ministerio. leaders in the ministry. Están apagados por, no sé, a lo mejor unos 6 años. They're 7 turned años. off, I don't know, like 6 years or so. Casi no se oía mucho ruido. Didn't make too much noise. Y de pronto, hermano, And then suddenly, brethren, se metieron al té. they got involved in the tea. Y todo el día And all day en el medio social. on social media Sobre la situación multinivel. about the multi-level situation. Todo el día. All day. Ellos viven allá en el norte de California. They live in the northern side of California. Y yo digo, qué bueno que estén haciendo algo así. And I say, well, that's good that they're doing something like this. Pero es lo que nosotros deberíamos de hacer para Cristo. But this is what we should do for Christ. Para otras cosas somos bien buenos, hermano. For other things we are really good at. Si quieres empezar a trabajar en cómo poner plasta en las paredes, If you want to learn to plaster the walls, entonces empiezas a aprender cómo hacerlo lo mejor. so you begin to learn how to make Porque it si the lo haces best. mejor, te pagan más. Because if you do a better job, they pay you Y better. luego si agarras la licencia, te van a pagar más. And if you get your license, they'll pay you more. Entonces tú inviertes And so therefore you para ser invest mejor, to be para better, ganar más. to earn more. O sea, todo lo que tiene que ver para tu gratificación personal, That is that everything that has to do with personal le gratification, echas una energía, hermano. you pour out such energy. Pero para Cristo no. But for Christ, no. Solamente en la iglesia dices que estás loco para Cristo. Only in the church you say you're crazy for Christ. Sí dice la palabra, con tus frutos serás The reconocido. Bible says, by your fruits you will be known. Es que, mira, la gente se emociona You know, the people get excited porque puede ganar millones de dólares. because they can make thousands of Puedes dollars. manejar un You Mercedes-Benz. can drive a Mercedes-Benz. Ándale, Come on. anótate. Sign up. Mira, Look, yo pesaba I would- 180, weighed 180 ahora pounds. peso 130. Now I weigh 130. Ándale, Come on. ven, Come. hazlo. Do it. Pero para Cristo, But for Christ, ¿qué vale más? what's worth more? ¿Un Mercedes-Benz A Mercedes-Benz o la gloria en Cristo? or the glory in Christ? ¿Qué vale más, hermano? worth more, brethren? $1,000,000. $1 million? Irte al infierno. Go to hell?
o la gloria con Cristo? or the glory with Christ? ¿Qué vale más, hermano? What is worth more, Y no lo brethren? podemos entender. And we cannot understand it. No lo podemos We entender. cannot understand it. Por eso es que no tenemos tiempo para la iglesia. That's why we don't No have tenemos time for tiempo church. para nada de Dios. We don't have time for the things of God. Porque las cosas de Dios, Because the things of God, sabrá Dios cuándo van a pasar. who knows when they'll come to pass. Pero si me tomo la chicotulina, But if I take this little magic pill, ahora ya voy a ser el más guapo de todos. I'm going to be the most handsome of them all. Hermano, Brethren, Cristo lo dijo así. Christ said it this way. Yo le hago mucho de tos. I make a big deal about all Pero this. Jesucristo lo dijo así. But Jesus Christ said it like ¿Qué this. ganas What do you gain con ganarte el mundo in winning the world si al último vas a perder el alma? if at the end of the day you will lose your soul? Yo con mucho show hago esto, pero Dios I share this with much show, así but mira. God is very direct in His word. Y creo que Dios me está dando estas enseñanzas And I think God is giving me these teachings porque because es tiempo de ponerte las pilas. it's time to get it together. Ahora, Now, no me malinterpreten. don't misinterpret me. Multinivel, Multi-level, dinero, money, educación, education, aprender a hacer mejor las cosas, learning to do things muy better. importante. This is all important. Pero cuando lo pones But when you put it más more de prioridad y más priority especial y and more más special and importante more importance que el reino de Dios, of God's kingdom, dice también Jesús, Jesus also says, entonces ya recibiste tu premio, then you already received your prize, el mundo. the world. ¿Mundo quieres? World you want? Órale pues. Go right ahead. Pero si no, But if not, si quieres de Dios, if you want from este es God, tu día. this is your day. Ponte de pie. Stand up. Vamos a orar. We're going to pray.